Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la ley de Boyle, en la cual sabemos que P es presión, B es volumen y T es temperatura. De ahí tenemos lo que sería el primer ejercicio, que nos dice: hay un gas en un globo de 4.1 litros y disminuye 2.5 litros a presión inicial de 200 kilopascales. Calcula la presión final. Entonces vamos a usar esta fórmula, que es presión 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre volumen 1, en la cual sabemos que nuestro volumen 1 es 4.1 litros y nuestro volumen 2 es 2.5 litros que disminuye. Nuestra presión 1 es la presión, que es 210 kilopascales. Entonces tenemos que buscar la presión final, que sería nuestra presión 2. Ahora lo que realizamos, la fórmula para hallar presión 2 es ponemos volumen 1 por volumen 2 entre volumen 2 para hallar lo que es la presión 2. Ponemos 210 kilopascales por 4.1 litros entre 2.5 litros. Para poder tener un resultado, borramos litros y borramos litros y nos queda 210 por 4.1 sería 261 litros kilopascales entre 2.5, lo cual nos saldría que nuestra presión 2 sería 344.4 kilopascales. El ejercicio dice esto: tenemos un gas a 980 atmósferas de presión a 300 mililitros de volumen y después la producción aumenta a 1880 atmósferas. ¿Cuál es el volumen al que llegará? Entonces primero lo que hacemos es poner los valores. La presión 1 vemos que es 980 atmósferas y que el volumen es de 300 mililitros. Y luego nos indica que la presión aumenta a 1880 atmósferas. Entonces lo que nos falta hallar es el volumen. Acá tenemos la fórmula, que sería volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 entre presión 2. Ponemos volumen 2 es igual a 980 atmósferas por 300 mililitros, que sería volumen 1, entre la presión 2, que sería 1880. Para despejar, ya que tenemos una temperatura constante, despejamos atmósferas y nos quedamos con mililitros, lo cual sería 980 por 300, que nos da 294 mililitros entre 1880 sería nuestro volumen 2, 156.38. Lentamente manteniendo la temperatura constante. Acá nos indica ya que nuestra temperatura es constante hasta que el volumen es de 1 litro. ¿Qué presión ejercerá el gas en ese momento? Tenemos acá que nuestro volumen vale 5 litros. Ponemos nuestro volumen 1 es 5 litros y que la presión es de 1,2 atmósferas. Acá tenemos la presión, que es 1,2 atmósferas, y luego nos indica que hasta que el volumen es 1,1 litro. Ponemos volumen 1 litro. Lo que nos falta hallar es la presión que va a ejercer el gas en el momento. Usamos entonces la fórmula, que es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Lo que estamos buscando acá sería la presión 2. Entonces ponemos la presión 1, que es 1,2 atmósferas por 5 litros es igual a presión 2 por 1 litro. Despejamos litros para que nos quede solamente una variante y 2 por 1, 2, presión 2 es igual 1,2 por 5 sale 6 atmósferas. 6 atmósferas es la presión que va a ejercer en el gas. Dice: un recipiente contiene 0,6 metros cúbicos de un gas a 5 atmósferas. Calculemos el volumen que ocupará el gas si aumenta la presión a 6 atmósferas sin variar la temperatura. Primero ponemos las variantes, que sería volumen 1, sabemos que es
0,6 metros cúbicos. Nuestra presión 1 es 5 atmósferas y nuestro volumen 2, que es lo que nos está pidiendo. De ahí tenemos que nuestra presión 2 es 6 atm y lo que nos faltaría hallar sería nuestro volumen 2. Entonces usamos la misma fórmula, que es presión 1 por volumen 2 es igual a presión 2 por volumen 1. Entonces sería 5 atmósferas por 0,6 metros cúbicos es igual a volumen 2 por 6 atmósferas. Entonces pasamos para dividir y sería 5 atmósferas por 0,6 metros cúbicos entre, esto de acá pasa acá, 6 atmósferas. Para despejar, borramos las atmósferas y nos quedamos solamente con metros cúbicos. Y sería 5 por 0,6, sale 3 metros cúbicos entre 6, nos sale 0,5 metros cúbicos, que sería nuestro volumen 2, que es en lo cual en nuestro primer ejercicio de la ley de Boyle observamos lo que sería una botella y un globo. Acá lo que se realiza es de que al realizar la presión, el volumen del globo aumenta debido a que dentro de la botella se encuentra lo que es el oxígeno y esas partículas realizan lo que es que el globo se infle. Se infla debido a la presión del aire y para liberarse se pone en el volumen del globo, y que cuando lo liberamos de la misma forma el volumen desciende por la liberación del oxígeno y del aire que estaba dentro. El volumen inicial de una cierta cantidad de gas es de 200 centímetros cúbicos a una temperatura de 20 grados centígrados. Nos pide calcular el volumen a 90 grados centígrados y la presión es constante. Ya sabemos que la fórmula es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Los datos vienen a ser volumen 1, 200 centímetros cúbicos, y la temperatura 1, 20 grados centígrados. Ya sabe que hay que sumarle 273 para transformar en grados Kelvin. Volumen 2 es la incógnita y temperatura 2 viene a ser 363 grados Kelvin, ya que tenemos como dato 90 grados centígrados. Ahora, para hallar el volumen 2, lo que tenemos que hacer es la temperatura multiplicar por volumen 1 sobre temperatura 1, y lo único que vamos a hacer es reemplazar los datos. El volumen 1 es igual a 200 centímetros cúbicos, la temperatura 2 viene a ser igual a 363 grados Kelvin, sobre la temperatura 1, que es 293 grados Kelvin, y eso viene a ser el volumen 2. Eliminamos Kelvin y nos da el resultado 247.7 centímetros cúbicos. Eso viene a ser el volumen 2. Ley de Charles. Se tiene un gas a una presión constante. El gas ocupa un volumen de 23 centímetros cúbicos a una temperatura que está a 69 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 13 grados centígrados? Tenemos la fórmula de la ley de Charles, donde dice el volumen 1 sobre la temperatura 1 viene a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Nos pide hallar el volumen 2. ¿Por qué? Porque dice qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 13 grados centígrados. Tenemos como dato que el volumen 1 viene a ser igual a 23 centímetros cúbicos y la temperatura 1 nos dice que es 69 grados centígrados. La temperatura siempre tiene que estar en grados Kelvin. Por lo tanto, para transformar grados centígrados a grados Kelvin le sumamos 273, que nos da como resultado 342 grados Kelvin. Luego seguimos. Volumen 2 no sabemos, es lo que vamos a encontrar, es una variable. Le ponemos como variable X.
Y la temperatura 2 viene a ser 13 grados centígrados, que igual le sumamos 273 para transformar en grados Kelvin. Como resultado nos da 286 grados Kelvin. Ahora, ya que vamos a hallar volumen 2, lo reemplazamos acá. Volumen 1 por temperatura 2, esto que está dividiendo pasa a multiplicar, sobre temperatura 1, y esto viene a ser igual al volumen 2. Lo único que vamos a hacer es reemplazar. El volumen 1 equivale a 23 centímetros cúbicos por la temperatura 2 equivale a 283 grados Kelvin. Todo esto sobre la temperatura 1. La temperatura 1 nos da 342 grados Kelvin. Y esto viene a ser lo que vamos a hallar, el volumen 2 o también X. Eliminamos Kelvin, Kelvin. Y como resultados tenemos que el volumen 2 viene a ser igual 19.23 centímetros cúbicos. Y eso viene a ser la respuesta del ejercicio. El volumen de una muestra de oxígeno es 2.5 litros a 50 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará el gas a 25 grados centígrados si la presión es constante? Tenemos la fórmula para hallar volumen 2. La temperatura 2 pasa a multiplicar. Tenemos como datos que el volumen 1 es 2.5 litros y la temperatura 50 grados centígrados. Sumamos 273 para transformar en grados Kelvin, que nos da 323. Volumen 2 no sabemos, temperatura 2, 25 grados centígrados más 273 nos da como resultado 298 grados centígrados, grados Kelvin. Volumen 1 viene a ser 2.5 litros por temperatura 2, 298 grados Kelvin. Todo esto sobre temperatura 1 que viene a ser 323 grados Kelvin, y esto viene a ser igual al volumen 2. Eliminamos Kelvin y nos da como resultado que el volumen 2 es 2.3 litros. Eso es el volumen 2. Una masa determinada de nitrógeno gaseoso ocupa un volumen de 4 litros a una temperatura de 31 grados centígrados. Calcular su temperatura si el volumen es 1.2 litros sabiendo que la presión es constante. Tenemos los datos: volumen 1 4 litros, temperatura 1 31 grados centígrados, 304 grados Kelvin sumándole 273. Volumen 2 1.2 litros, no sabemos la temperatura. Esta es la fórmula de Charles, ya donde tenemos que hallar la temperatura. Por lo tanto, la temperatura viene a ser igual al volumen 2 por temperatura 1 sobre volumen 1, que es esto que está acá. Reemplazamos con los datos indicados. Temperatura 2 viene a ser igual al volumen 2, 1.2 litros por temperatura 1, que viene a ser 304 grados Kelvin. Eso sobre el volumen 1, que viene a ser igual a 4 litros. Eliminamos litros y tenemos que la temperatura 2 es igual a 91.2 grados Kelvin. En este experimento necesitaremos agua con colorante, el recipiente para hacer el experimento, una botella, vela y fósforo. Empezamos a encender la vela. Colocamos en el recipiente. Una vez que la vela esté colocada en el recipiente, procederemos a llenar de líquido. Introducimos la botella. Y observamos cómo el agua va subiendo. Podemos ver que la vela se apaga y el agua empieza a subir por la botella. Esto se debe a que mientras metíamos la botella, el calor generado por la vela calienta el gas que hay dentro de la botella, haciendo que su volumen aumente.
pero cuando la botella entra en contacto con el agua, la fuente de oxígeno se agota, haciendo que la vela se apague y el gas empiece a enfriarse, reduciendo su volumen, y en ese espacio es ocupado por el agua. Es por eso que el agua sube. Para este experimento necesitaremos agua helada, agua caliente, una botella y un globo. Primero lo que haremos es poner la botella en el agua caliente y vemos cómo el globo se infla. El globo se infla ya que al aumentar la temperatura del gas también su volumen aumenta, haciendo que se infle el globo. Ahora lo pasamos al agua helada. Vemos cómo el volumen disminuye, el globo se desinfla. Esto sucede ya que al disminuir la temperatura del gas, también su volumen disminuye, haciendo que el globo se desinfle. Por la ley de Charles indica que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Ley de Gay-Lussac. Un gas a una temperatura de 35 grados centígrados y una presión de 440 milímetros de mercurio se calienta hasta que su presión sea de 760 milímetros de mercurio. Si el volumen es constante, ¿cuál es la temperatura final del gas? Tenemos como datos que la temperatura 1 es igual a 35 grados centígrados. Para transformar a grados Kelvin le sumamos 273, que nos da como resultado 308. Presión 1, 440 milímetros de mercurio, la presión 2, 760 y la temperatura 2 es la incógnita. Presión 1 sobre temperatura 1 viene a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Esa es la fórmula para los gases de la ley de Gay-Lussac. Como tenemos que hallar temperatura 2, dejamos solo temperatura 2 y nos da como al siguiente miembro presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1. Esto pasa a multiplicar y esto pasa a dividir. Temperatura 2 es igual a la presión 2, que es 760, por temperatura 1, que es 308 grados Kelvin, sobre 440 milímetros de mercurio. Eliminamos milímetros de mercurio y nos queda que la temperatura 2 es igual a 532 grados Kelvin. Multiplicamos 760 por 308 y le dividimos entre 440. Temperatura 2 es igual a 532 grados Kelvin. La presión del aire en un matraz cerrado es de 460 milímetros de mercurio, 45 grados centígrados. ¿Cuál es la presión del gas si se calienta hasta 125 grados centígrados y el volumen permanece constante? Nos piden la presión 2. Ya sabemos que la fórmula es presión 1 sobre temperatura 1 viene a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Presión 1, 460 milímetros de mercurio a 45 grados centígrados, que es la temperatura 1. Para transformar a grados Kelvin ya sabemos que le tenemos que sumar 273 y nos da como resultado 318. La temperatura 2 nos dice 125 grados centígrados más 273, 398 grados Kelvin. Nos piden P2, despejamos, viene a ser P2 es igual a P1, presión 1 sobre temperatura 2, por temperatura 2 sobre temperatura 1. Reemplazamos. Presión 2 viene a ser igual a la presión 1, que es 460 milímetros de mercurio, por la temperatura 2, que viene a ser igual a 398 grados Kelvin. Todo esto sobre la temperatura 1, que es igual a 318 grados Kelvin. Eliminamos Kelvin y el resultado nos da que la presión 2 es igual a 575.72 milímetros de mercurio. Ya sabemos, multiplicamos 460 por 398 y lo dividimos entre 318 y nos da como resultado 575.72 milímetros de mercurio. Un gas contenido en un recipiente se encuentra sometido a una presión de 2 atmósferas a la temperatura de 27 grados centígrados. ¿Qué temperatura adquiere si se aplica una presión de 3 atmósferas?
Ya sabemos que la fórmula es presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Como datos, presión 1, 2 atmósferas. Temperatura 1, 27 grados centígrados, que nos da 300 grados Kelvin. Presión 2, 3 atmósferas y la temperatura 2 no sabemos. Ahora despejamos temperatura 2, que es lo que vamos a hallar. Nos queda temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1, todo eso sobre presión 1. Y lo único que vamos a hacer es reemplazar. Temperatura 2 es igual a la presión 2, 3 atmósferas, por la temperatura 1, 300 grados Kelvin. Todo eso sobre la presión 1, que la presión 1 viene a ser 2 atmósferas. Eliminamos atmósferas y nos queda que la temperatura 2 es igual 3 por 300, 900, entre 2, 450 grados Kelvin. Un gas produce una presión de 4 atmósferas a la temperatura de 47 grados centígrados. ¿Qué presión produce a la temperatura de 127 grados centígrados? El volumen es constante. Sabemos que la fórmula es presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Como datos tenemos que la presión 1 es igual a 4 atmósferas, la temperatura 1 47 grados centígrados, que nos da como resultado 320 grados Kelvin, la presión 2 que no sabemos es lo que vamos a hallar. La temperatura 2 es igual a 127 grados centígrados, que nos da como resultado 400 grados Kelvin. Despejamos presión 2, la presión 2 viene a ser igual a la presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Y lo único que vamos a hacer es reemplazar. Presión 2 es igual a la presión 1, sabemos que es 4 atmósferas, por la temperatura 2, que es 400 grados Kelvin. Todo eso sobre la temperatura 1, que viene a ser igual a 320 grados Kelvin. Eliminamos Kelvin y nos queda que la presión 2 viene a ser igual a 5 atmósferas. Y eso es el resultado.